A mediados del siglo XX, en los huertos y las cocinas de la España rural, una fractura simple, una herida que hoy te costaría semanas de baja y cientos de euros en farmacia, se soldaba en la mitad de tiempo. No se usaban pastillas patentadas ni química compleja, sino el poder de una simple hoja machacada, una cataplasma verde que actuaba como una escayola biológica, ordenando al cuerpo reconstruirse a una velocidad que hoy nos parecería un milagro. Este conocimiento no era un mito, estaba documentado en viejos formularios de botica, en los cuadernos de remedios que cada familia guardaba como un tesoro. Pruebas físicas de una soberanía sobre la propia salud que nos fue arrebatada. Porque esta autonomía, esta capacidad de curar con lo que crece en tu balcón, representaba una amenaza directa para el modelo de negocio que estaba a punto de nacer. Un sistema que no vive de curar, sino de gestionar la enfermedad crónica. Y por eso, este saber fue sistemáticamente silenciado, ridiculizado como goza de pueblo, y finalmente enterrado bajo una montaña de estudios financiados para sembrar el miedo a la dosis. Bienvenido al canal. Si sientes que te han estado contando solo una parte de la historia, suscríbete, porque aquí vamos a desenterrar la otra mitad. Este conocimiento no era un cuento de aldea, tenía un guardián, un hombre que, a diferencia de nosotros, aún recordaba la ciencia que latía bajo la tierra. Su nombre era Anselmo Fariña, un boticario y naturalista gallego nacido en 1898, un hombre de ciencia atrapado entre dos mundos, el de la sabiduría ancestral de su tierra y el avance imparable de la química sintética que empezaba a llegar en cajas desde Alemania y Suiza. Fariña no era un mago, era un técnico, un observador metódico que, durante los años 40 y principios de los 50, se dedicó a documentar con una precisión casi obsesiva los efectos de la botica del pueblo. Y lo que encontró era tan potente que tuvo que ser silenciado. Todo su trabajo fue compilado en un documento que hoy yace enterrado en algún archivo polvoriento. El informe para el Consejo de Sanidad Rural de 1952, con el código de registro CSR 5211. Si lo buscas no lo encontrarás, fue borrado. Pero algunas copias sobrevivieron, pasadas de mano en mano, como un secreto prohibido. En sus páginas no hay poesía, solo datos fríos y fotografías en blanco y negro que desafían todo lo que te han contado. Vemos la radiografía de un agricultor llamado Mateo, con una fractura limpia de cúbito y radio tras una caída. La fecha es del 12 de marzo de 1951, el pronóstico médico oficial. 8 a 10 semanas de escayola. Pero en la siguiente imagen, fechada 25 días después, vemos la misma radiografía. El hueso está soldado, no curado, no en proceso, soldado. Fariña lo describe en sus notas. Aplicación de cataplasma de Seinfidum officinal, renovada cada 12 horas. Se observa una proliferación del callo óseo un 250% más rápida que en los sujetos de control. 250%. No es un error de imprenta. El informe detalla más de 40 casos similares. Heridas profundas, de esas que hoy requerirían puntos y dejarían cicatrices horribles, cerradas en una semana con emplastos de llantén, dejando una piel nueva, sin marca. Quemaduras de segundo grado tratadas con la pulpa del aloe, regenerando el tejido sin infección y sin necesidad de los carísimos ungüentos que ya empezaban a venderse. Esto parecería ciencia ficción, una fantasía rural, si no fuera por las pruebas. Las fotografías de Fariña son la prueba irrefutable. Muestran a hombres y mujeres de campo con las manos curtidas por la tierra, mostrando sus brazos y piernas completamente sanos semanas antes de lo que cualquier hospital de la época consideraría posible. Ves las anotaciones al margen con la caligrafía apretada de Fariña, detallando la dosis, el método de machacado, la frecuencia. Era un manual de liberación, un protocolo para la autonomía total sobre el propio cuerpo. Y precisamente por eso, representaba una amenaza mortal. El informe CSR 5211 no fue celebrado como un avance, fue clasificado como un obstáculo.
Porque una solución que crece gratis junto a un camino, una cura que no se puede patentar y meter en una caja, no genera beneficios recurrentes. Destruye el modelo de negocio basado en la enfermedad. El trabajo de Anselmo Fariña demostró que la farmacia más potente del mundo no estaba en un laboratorio suizo, sino en el huerto de tu abuela. Y esa verdad era demasiado peligrosa para dejarla salir a la luz. Por eso fue enterrada. Hasta ahora. Pero ¿cómo es posible? ¿Cuál es el mecanismo que permite a una simple hoja hacer lo que la medicina moderna tarda meses en conseguir? La respuesta no es magia, es física. Una física tan fundamental que está a nuestro alrededor cada segundo, pero que nos han enseñado a ignorar. Se llama el gradiente de potencial atmosférico. La Tierra, nuestro propio planeta, es una pila gigantesca. La superficie sobre la que caminamos tiene una carga eléctrica negativa constante, mientras que la ionosfera, a kilómetros sobre nuestras cabezas, mantiene una carga positiva. Entre el suelo y el cielo existe una diferencia de potencial de cientos de miles de voltios, una tensión eléctrica invisible que lo impregna todo. Y en medio de este campo de fuerza, ¿qué es una planta? No es solo un organismo que hace la fotosíntesis, es una antena de carne y hueso, un conductor biológico diseñado para interactuar con este campo eléctrico. Sus raíces se hunden profundamente en el terminal negativo de la Tierra, absorbiendo electrones e iones cargados, bebiendo energía cruda del suelo. Sus hojas, por otro lado, se alzan hacia el polo positivo del cielo, captando iones del aire, actuando como un pararrayos viviente. Dentro de sus tallos y venas no solo fluye savia, fluye una microcorriente eléctrica constante. La planta es una máquina que convierte la energía eléctrica de la atmósfera en energía bioquímica organizada, una batería natural que se carga 24 horas al día. Cuando nuestros abuelos machacaban las hojas de consuelda en un mortero, no estaban simplemente preparando una pasta verde. Estaban provocando una reacción en cadena deliberada. El daño físico a la estructura de la planta dispara lo que la ciencia moderna llama potenciales de acción. Una cascada de señales eléctricas de defensa, idénticas a los impulsos que recorren nuestros propios nervios. La planta, en su lucha desesperada por sobrevivir al ataque, libera un torrente de compuestos de regeneración, como la alantoína, pero lo hace inundándolos con una carga bioeléctrica concentrada. Esa cataplasma que Anselmo Fariña aplicaba sobre un hueso roto no era un simple ungüento pasivo, era una pila biológica, un biocapacitador cargado que, al entrar en contacto con nuestra piel, descargaba su potencial directamente en nuestro tejido dañado. Esta combinación de la señal química correcta, la alantoína, y el impulso eléctrico preciso es lo que ordena a nuestras propias células, a los osteoblastos que construyen el hueso, trabajar a una velocidad sobrehumana. Es una orden de reconstrucción a nivel celular, amplificada por una fuente de energía externa. La industria puede sintetizar la alantoína en un laboratorio. Pueden aislar la molécula y vendértela en un tubo de plástico por un precio obsceno. Lo que jamás podrán hacer es replicar esta carga vital. No pueden empaquetar el gradiente eléctrico del planeta en una pastilla. Por eso tuvieron que suprimir este conocimiento, porque la solución real y definitiva no está en la molécula aislada, el veneno purificado que te venden. Está en la planta entera, en la máquina biológica que la naturaleza diseñó a la perfección. Una máquina que funciona gratis, conectada a la fuente de energía más grande que existe, nuestro propio planeta. Esta es la ciencia que fue deliberadamente enterrada porque te hace libre del sistema. Y esta ciencia de la pila biológica que acabamos de ver en la consuelda es solo la punta del iceberg. No fue un ataque aislado contra una sola planta. Fue una guerra total, una campaña de supresión sistemática contra todo el botiquín que la naturaleza nos había entregado gratis. El caso de la consuelda, el soldador de huesos, fue solo el primer frente de una batalla que perdimos en silencio.
porque junto a ella enterraron el conocimiento sobre el analgésico natural más potente que crece en nuestros campos. Una planta capaz de calmar dolores crónicos que hoy nos encadenan a cajas de pastillas con efectos secundarios devastadores. Lo silenciaron porque su molécula era demasiado compleja de replicar y, por tanto, imposible de patentar. Suprimieron el protocolo exacto para usar la ruda, no como un amuleto contra el mal de ojo, sino como el antiparasitario más eficaz y seguro que conocieron nuestros antepasados. Una limpieza interna que hoy te venden en forma de venenos químicos que destrozan tu flora intestinal. Enterraron el secreto de la planta que actúa como un cortafuegos para el sistema inmune. Un escudo biológico que preparaba a nuestros abuelos para el invierno y que hoy ha sido sustituido por vacunas anuales y suplementos sintéticos que solo parchean el problema. Cada una de estas soluciones definitivas que crecían en el huerto o en la linde del camino representaba una amenaza mortal para el modelo de negocio basado en la enfermedad recurrente. Una persona que sabe calmar su dolor, limpiar su cuerpo y blindar sus defensas con lo que cosecha en su balcón es un cliente perdido para siempre. Y por eso tuvieron que declararle la guerra a esta sabiduría. La estrategia fue siempre la misma: aislar un componente, demonizarlo con dosis masivas en un laboratorio y etiquetar la planta entera como un veneno peligroso, para luego venderte su versión sintética, débil y patentada a precio de oro. Nos hicieron tenerle miedo a nuestro propio jardín para que corriéramos a refugiarnos en sus farmacias. Durante los últimos años, he dedicado mi vida a desenterrar estos protocolos prohibidos, a reconstruir el manual de operaciones de esa farmacia viviente que nos fue arrebatada. No hablo de un par de remedios, hablo de más de 10 protocolos completos de autonomía que la industria se esforzó por borrar del mapa. He juntado todo ese conocimiento rescatado, las dosis exactas, los métodos de preparación que usaba gente como Anselmo Fariña y las pruebas que demuestran su eficacia silenciada. Si quieres conocerlos todos, los he juntado en una guía completa que está en el primer enlace de la descripción. Es el arsenal de liberación que nunca quisieron que tuvieras. Pero vamos a continuar, porque entender que nos quitaron es solo la mitad de la historia. Ahora tenemos que entender cómo lo hicieron, cuál fue el arma psicológica que usaron para que tu propia abuela empezara a desconfiar de los mismos remedios que usó su madre. Para que nosotros mismos llegáramos a creer que una hoja arrancada de la tierra es más peligrosa que una píldora fabricada en un reactor químico. La respuesta es tan brillante como perversa y se esconde a plena vista. Para entender la raíz de esta supresión, debemos viajar a la Europa de la posguerra. Un continente en ruinas, hambriento, desesperado por soluciones rápidas. Y en medio de ese caos, la industria química vio una oportunidad de oro. Las mismas fábricas que habían producido explosivos durante la guerra, usando procesos como el de Haber-Bosch para fijar nitrógeno del aire, se reconvirtieron de la noche a la mañana. De fabricar la muerte pasaron a fabricar vida, o eso nos dijeron. La producción de fertilizantes sintéticos explotó. Pasamos de unas pocas miles de toneladas antes de la guerra a millones en menos de una década. Un milagro químico que prometía cosechas infinitas y el fin del hambre. Pero este milagro venía con una letra pequeña, una cláusula que nadie leyó. El modelo de negocio había cambiado para siempre. La lógica es brutalmente simple. Un remedio como la consuelda, que crece sola en tu jardín, es una solución definitiva. La plantas una vez y tienes una farmacia para siempre. No genera ingresos recurrentes. Es el enemigo del modelo de suscripción. La industria química, tanto la agrícola como la farmacéutica que nació de su misma costilla, no gana dinero resolviendo tu problema de forma permanente. Gana dinero vendiéndote una solución temporal que tienes que volver a comprar una y otra vez. Te venden el fertilizante que tu tierra necesita cada primavera porque el anterior la ha dejado estéril.
Te venden la pastilla para el dolor que tienes que tomar cada 8 horas porque el efecto desaparece. No quieren que tengas un pozo en tu jardín. Quieren que estés enganchado a su grifo, pagando cada mes por el agua que antes era gratis. Y para conseguir esto, para que aceptáramos voluntariamente cambiar nuestro pozo por su grifo, tuvieron que lanzar la campaña de propaganda más exitosa de la historia. El arma no fue la prohibición legal, fue la ridiculización. La academia, financiada con generosas becas de estas nuevas corporaciones, comenzó a producir estudios. De repente, la sabiduría de milenios fue rebautizada como pseudociencia. Los remedios de nuestros abuelos se convirtieron en cuentos de viejas. Hombres con batas blancas en la televisión nos explicaban con una sonrisa condescendiente que una cataplasma era algo sucio, impreciso y peligroso, que la única salvación estaba en la píldora blanca, pura, fabricada en un laboratorio estéril. Nos hicieron creer que la complejidad era sinónimo de eficacia. Nos convencieron de que el conocimiento, que no venía empaquetado en una caja con un prospecto lleno de advertencias, no era conocimiento real. Fue un ataque psicológico perfecto. Silenciaron el saber del pueblo no quemando libros, sino haciendo que nosotros mismos nos avergonzáramos de ellos. Hicieron que el hijo desconfiara de la madre, que el nieto se riera de la abuela. Y así nos vendieron el veneno como antídoto y nos hicieron pagar por ello una suscripción de por vida. El objetivo nunca fue tu salud. El objetivo fue convertir tu cuerpo en un mercado cautivo. Y esa mentira, esa campaña de ridiculización, funcionó durante décadas. Nos avergonzaron hasta someternos. Pero la verdad tiene una extraña costumbre. Siempre encuentra una grieta por la que volver a la luz. Mientras aquí en Occidente seguíamos atrapados en el ciclo del veneno patentado y la solución recurrente, al otro lado del mundo, lejos de los focos de la prensa controlada por las corporaciones, algunos científicos empezaron a hacerse las preguntas prohibidas. Empezaron a investigar si la sabiduría ancestral no era solo un cuento, sino un manual de instrucciones que habíamos olvidado leer. Y lo que descubrieron es tan demoledor que han intentado mantenerlo en círculos académicos muy cerrados. Hablo de un estudio monumental, un proyecto que ha sido deliberadamente silenciado en nuestros medios, llevado a cabo por la Academia China de Ciencias Agrícolas durante la última década. El objetivo era simple y a la vez revolucionario: comprobar si era posible restaurar la vitalidad de suelos agotados por décadas de agricultura química, usando únicamente los principios de la bioelectricidad vegetal que nuestros antepasados conocían de forma intuitiva. No se trataba de añadir un nuevo fertilizante sintético. Al contrario, se trataba de volver atrás, de reintroducir plantas específicas que actúan como esas antenas biológicas que describimos antes, restaurando el gradiente eléctrico natural del suelo y creando un ecosistema autosuficiente, una auténtica pila de tierra viva. Los resultados, publicados en revistas que aquí convenientemente nadie traduce, son una declaración de guerra al modelo agroquímico. En más de 400.000 hectáreas de prueba, una superficie más grande que la provincia de Álava, consiguieron una reducción media del 80% en el uso de pesticidas y herbicidas en solo 3 años. 80%. Lee bien esa cifra. Pero el dato que hace temblar a la industria es el siguiente: la producción de los cultivos no disminuyó como nos han martilleado que pasaría si quitamos sus venenos. Aumentó. Un 18% de media en cereales y hasta un 30% en ciertos vegetales de hoja. Las imágenes por satélite no mienten. Ves la línea divisoria perfecta entre los campos de prueba, de un verde vibrante y lleno de vida, y los campos convencionales, pálidos, adictos a la inyección química anual. Y aquí es donde la historia cierra el círculo y se convierte en una bofetada para el sistema. El principio que regenera cientos de miles de hectáreas de tierra muerta. Es exactamente el mismo que usaba Anselmo Fariña para soldar un hueso roto. Es la ciencia de la pila biológica. La comprensión de que la vida no es solo química, es también física, es electricidad organizada.
La planta no es un simple saco de moléculas, es un dispositivo energético. Al aplicar una cataplasma de consuelda sobre una fractura, no solo estás aplicando alantoína, estás aplicando ese mismo principio de restauración bioeléctrica a escala humana. Estás conectando una batería viva a un circuito biológico dañado para darle la orden y la energía de reconstruirse a una velocidad que el sistema considera imposible. Este conocimiento moderno, validado ahora con tecnología punta y a una escala masiva, demuestra una cosa sin lugar a dudas. No abandonamos la sabiduría de nuestros abuelos porque fuera ineficaz. La abandonamos porque nos manipularon para que lo hiciéramos. Porque una solución que funciona tan bien, que te hace autónomo y que no se puede meter en una botella para venderla cada mes, es la mayor amenaza que existe para el imperio que construyeron sobre nuestra dependencia. Y ahora vamos a hacer algo que ellos consideran una amenaza. Vamos a construir una de estas pilas de tierra en tu propio jardín, en tu balcón. Es hora de que la ciencia prohibida deje de ser una teoría y se convierta en una herramienta en tus manos. Lo que necesitas es absurdamente simple y por eso es tan poderoso. Un alambre de cobre desnudo, sin plástico, de un calibre entre 1,5 y 2,5 milímetros. Vas a tomar un trozo y lo vas a enrollar sobre un palo o un tubo de unos 3 o 4 centímetros de diámetro, creando una espiral. Y aquí está el primer secreto técnico que fue suprimido. La dirección importa. En el hemisferio norte, donde estamos nosotros, la espiral debe ascender en el sentido de las agujas del reloj. Si nos ves desde el hemisferio sur, debe ser en sentido contrario. Esto no es magia, es física pura. Estás sintonizando la antena con el giro del campo magnético terrestre para maximizar la captación de energía. Dejas un extremo recto de unos 30 o 40 centímetros, que será el que se clave en la tierra. Pero el verdadero secreto, el detalle que convierte un simple alambre en una máquina de vitalidad, es la orientación. El extremo superior de la espiral, el que queda abierto al aire, debe apuntar directamente al norte magnético. Usa la brújula de tu móvil, no al norte geográfico, al magnético. Estás alineando tu circuito con el gran motor del planeta. Y finalmente, la profundidad. La clavas en la Tierra unos 20 centímetros. Ni más ni menos. Esa es la zona de máxima actividad biológica. El punto exacto donde la antena puede entregar su carga a la red de raíces y microorganismos que forman la fábrica invisible bajo tus pies. Y aquí viene mi desafío para ti. El sistema te ha condicionado para que desconfíes de todo lo que es simple, barato y no viene en una caja de plástico de colores. Pues bien, te propongo un experimento que no te costará casi nada. Coge 2 macetas idénticas, con la misma tierra y 2 plantas de la misma especie. En una, clava una de estas antenas, orientada al norte magnético. En la otra, no hagas nada, trátalas exactamente igual. El trozo de cobre te habrá costado menos que un café, menos que una sola dosis del veneno embotellado que te venden como fertilizante milagroso. Te reto a que observes, te reto a que compruebes por ti mismo cuál de las 2 plantas crece más fuerte, más sana, con un verde más intenso. Te reto a que veas la verdad con tus propios ojos, en lugar de la verdad que te imponen en la televisión. Y mientras esperas, hazte una pregunta. Si esto funciona, si podemos amplificar la vida con un trozo de alambre, ¿qué más nos han ocultado? ¿Qué te atreverías a plantar, a curar, a construir si el dinero y el miedo no gobernaran cada una de tus decisiones? Esto es solo el principio. Hay muchos más archivos enterrados que vamos a abrir juntos. Suscríbete y activa las notificaciones, porque el próximo protocolo que vamos a desenterrar es uno que la industria ha luchado por mantener en la oscuridad durante 80 años.